El anime comienza mostrándonos a Claude Sirius, un mago de primera clase de los 10 que hay en el mundo. Muchos dicen que su magia es tan poderosa que podía mover estrellas, y lo más increíble es que él con 17 años se volvió el profesor más joven de la Academia Real de Magia. La cosa es que este joven prodigio desapareció de un día para otro. Cambiando de escena, vemos que una rosadita se tiró de una montaña esperando poder volar en su escoba mágica, pero la chica no lo logró y terminó estampándose contra el suelo. Su amiga, la moradita, comenzó a reírse de ella. Sin embargo, también admitió que era bastante sorprendente que con semejante golpe a la rosadita solo le sangrara la nariz. Aria le sugirió a su amiga volverse luchadora, pero Spica Virgo, la prota, estaba decidida a convertirse en una maga. Ella juraba que iba a entrar en la Academia Diana, donde daba clases el maestro Claude, y allí se convertiría en una maga de primera clase como él. Ese era el sueño de la rosadita, pero lo complicado era que ella no podía lanzar ni un mísero hechizo. Aria, la moradita, le dijo a su amiga que tenía gustos rarísimos, porque actualmente la mayoría de las personas cree que a Claude ya se le pasó el momento, porque resulta que cuando la secta esa atacó a la academia hace 2 años, él huyó como un cobarde en lugar de proteger a los alumnos. En fin, la cosa es que si la rosadita seguía a ese ritmo, iba a reprobar, y lo peor era que como ella tenía muchos hermanos, no se podía dar el lujo de contratar a un tutor que le enseñara magia, y lo único que le quedaba era ser autodidacta. La moradita, al ver que ambas querían ir a la Academia Diana, le prometió a Spica que ella le enseñaría la magia a Acuario. Sin embargo, a cambio, la rosadita tenía que pagarle con su cuerpo. Esto obviamente era broma, pero en fin, debido a que ya quedaba menos de un año para el examen, la prota sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. En eso, un gato comenzó a quejarse de lo ruidosa que era la rosadita, pues lo había despertado de su siesta. Sin embargo, Spica no podía creer que le estaban tendiendo al gato, por lo que creyó que había obtenido la magia para hablar con animales. El gato también quedó sorprendido de que Spica lo entendiera, pero cuando él vio que la rosadita pensó que tal vez él era un gato espectral, con su magia decidió mandarla a volar. Y cuando la rosadita volvió a caer, indignado le explicó que él antes era un mago humano, y aunque tenía esa forma por una maldición, aún podía usar un poquito de magia. De inmediato, la rosadita le suplicó al gato que se convirtiera en su maestro, porque ella quería entrar a la Academia de Magia de más alto nivel. El desgraciado gato no iba a aceptar, pero como la prota le dijo que haría lo que él quisiera, decidió reconsiderarlo. La rosadita incluso estaba dispuesta a pagar con su cuerpo, pero para el gato eso no era necesario, porque de todas maneras, si ella le dijo que haría lo que él quisiera, no podía desperdiciar tal oportunidad. De esta manera, él llevó a Spica a entrenar a la capital, o al menos eso fue lo que dijo, porque tan pronto llegaron allá, él engañó a la rosadita para que pidiera una cerveza. Mientras el gato tomaba su deliciosa cerveza, saludaba a las bellas damas que pasaban, pero obviamente ellas solo veían a un bonito gato maullar. De repente, la rosadita, casi ahorcando al gato, le preguntó que dónde estaba su magia, y que sí le iba a enseñar. Él le contestó que sí, pero la prota estaba tan ofuscada que le dijo que él tenía que pagarse su propia cerveza. En fin, cuando la rosadita soltó al miserable gato, este decidió que ya se había divertido bastante con la prota, así que le haría una tarea imposible para que se rindiera. De esta manera, él llevó a Spica a la biblioteca real para que ella encontrara un grimorio legendario que le otorgaba sabiduría a cualquiera que lo tocase, llamado el Libro de la Providencia, el cual otorgaba la habilidad de verlo todo. La rosadita tenía que usar ese libro para aprender a cómo romper la maldición del gato, y entonces él le enseñaría magia. Lo peor de esta imposible tarea era que la rosadita tendría que buscar en cada uno de los grimorios de la biblioteca, y solo tendría un mes para encontrarlo. Spica le pidió a su maestro que la ayudara a buscar, pero es que ni aunque él quisiera, no puede, porque cada vez que un no humano toma un libro, el libro madre que supervisaba la biblioteca hacía sonar la alarma. Como venía un guardia por el gatito, él dejó a su suerte a la prota, y mientras ella buscaba con toda su energía, él solo se decía que era imposible que ella lo encontrara en un mes. La cosa es que de repente un maullido lo asustó, y este provenía de la rosadita, porque al leer un libro de magia de transformación, ella también se convirtió en un gato. Resulta ser que algunos grimorios tenían magia de activación al abrirlos, y la rosadita comenzó a sufrir con ellos, pero aunque causaba un desmadre en toda la biblioteca, aún así no se rendía. El gatito dudaba que Spica aguantase más de 3 días, sin embargo, contra todo pronóstico, ella siguió yendo a la biblioteca. En el día 29, la prota decidió estudiar las ruinas antiguas, porque como el libro de la Providencia era un grimorio legendario, muy probablemente este estuviese escrito en una lengua antigua. Lamentablemente para la rosadita, en ese momento sonó la campana final, por lo que se le había acabado el plazo que el gato le dio. La rosadita le imploró al maestro que le diera un poco más de tiempo, pues ella de verdad quería ingresar a la Academia Diana. Ella quería ser una maga de primera clase, justo como el maestro Claude, y aunque los demás lo traten de cobarde, ella no cree en esos rumores, porque sabe lo fuerte que él es en realidad. Resulta que hace 2 años, cuando la secta atacó a la academia, ese día la prota estaba cerca del lugar del atentado terrorista, y cuando ella pensó que iba a morir, apareció Cloud, derrotando a los monstruos, salvándola y diciéndole que ella había hecho un buen trabajo sobreviviendo.
En fin, la Rosadita sabía que el maestro era todo un príncipe, así que era imposible que él huyera. Y por eso quiere convertirse en alguien como él, una maga poderosa que arriesgue su vida para proteger a los demás. El gatito lo entendía, pero aún así pensaba que era una pérdida de tiempo. En eso, de repente, la Rosadita vio que en el libro gigante de la biblioteca habían algunas letras antiguas escondidas, y luego de que ella las uniera y armara la palabra anfitrión, el libro se abrió, mostrando un pasadizo secreto. Así ellos entraron y se dieron cuenta que del otro lado existía una gran biblioteca, donde probablemente guardaban los libros prohibidos y grimorios de valor incalculable. Spica se preguntaba si acaso allí estaría el libro de la providencia, pero de repente este habló y explicó que la maldición de él era tipo kármica, o sea que era diferente a una maldición habitual, la cual consistía en reencarnar al sujeto en otro ser y el cuerpo original desaparecía, quedando sobre el alma. La única manera de revertirla era usando la magia de restauración que la prota poseía. Spica no sabía si había escuchado bien, pero en efecto ella tenía este tipo de magia, porque por si ella no se ha dado cuenta, sus heridas sanan muy rápido y ese poder mágico que ella tiene es especial. La prota al saber todo esto se puso súper feliz, sin embargo el gatito, siendo un aprovechado asqueroso, pensó que esta era su oportunidad para romper la maldición. La cosa es que lo que la Rosadita tenía que hacer era inyectarle el poder mágico que ella posee al gatito, y esto se hacía por medio de un beso. La Rosadita rápidamente se puso súper rojita y dijo que no podía hacerlo, pero el gato le insistía en que pensara que solo era RCP y ya, algo como una reanimación gato pulmonar. En eso, el libro le aclaró que ella no tendría que besarlo en los labios, sino que tenía que besarlo en el ano. Esta era la peor noticia de sus vidas, tanto que incluso hasta el gatito desistió. Él no quería que lo besaran en el trasero. Pero es que al inyectar el poder mágico de la prota a través del ano, este se absorbería rápidamente y recorrería con eficacia a su cuerpo. Eso prácticamente era un supositorio, pero la Rosadita se negaba a que su primer beso tenga que ser un beso negro. La prota creía que tenía que haber otra manera, pero en eso llegó el guardia, muy malherido, pidiéndoles que huyeran, porque la academia estaba siendo atacada. De repente se hizo presente una bestia llamada Ortros, una de las bestias míticas que había usado la secta. Tanto la Rosadita como el gatito no podían hacer nada, solo correr, mientras esperaban a que llegaran los del ejército. Rápidamente ellos lograron esconderse y al maestro se le ocurrió una idea. Sin embargo, la prota tendría que ser decarnada. Obviamente ella no quería este papel y al gato tampoco, entonces él sugirió que la única otra opción que había era que ella le besara el trasero para que así volviese a ser humano. Pero la prota prefería hacer cualquier cosa menos eso. Es más, ella prefería morir. El gatito intentó convencerla, pero al escuchar que ella prefería la muerte, se rindió y mencionó que entonces hasta ahí llegaba la determinación de la prota. De repente, la bestia los atacó, y mientras la Rosadita veía cómo las llamas la iban alcanzando, pensó que no debió haber dicho que prefería morir. De inmediato, el gatito con su magia se interpuso, haciendo que la Rosadita por un segundo viera al maestro Cloud. Spica no podía contener la impotencia que sentía, porque una vez más la habían salvado a ella. Entonces, decidió ahora sí definitivamente convertirse en la maga más poderosa. De esta manera, ella se adentró en las llamas donde estaba el gatito, y logró recogerlo. Lo besó en el trasero. Así, luego de 2 largos años, el gatito volvió a tener su forma humana, pero resulta que este era el maestro Cloud. Con su magia, Sirius congeló y acabó con la bestia. Entonces los sectarios no tuvieron más opción que largarse. La Rosadita no podía creer que el gato era el mismo maestro Cloud, porque a ella nunca se le había ocurrido que él fuese tan mala gente. Justo cuando ella estaba reflexionando en que ella le acaba de dar un beso en el trasero del maestro, Sirius le pidió que se dejara decepcionar por su versión idealizada de él. En fin, el desgraciado gato que ya no es gato, como ahora ya no necesitaba de la Rosadita, se iba a largar. Y también el acuerdo de ellos dos estaba terminado, aun cuando él no le había enseñado magia. Spica se aferró a su pierna para no dejarlo ir, pero en eso, Cloud volvió a ser gato otra vez. Los chicos no entendían lo que estaba pasando, pero aún así la Rosadita aprovechó para vengarse, y como él dijo que ya no la necesitaba, entonces ella se iba. Ahora era Cloud quien le suplicaba a la Rosadita que no se fuera, y decía que ellos estaban unidos por el destino. En fin, resulta que Sirius volvió a ser gato, porque como la prota no tenía nivel suficiente, el efecto no duraba mucho, así que hasta que la Rosadita no tuviese el mismo poder que la maldición, esta no se desharía. Lo que significaba que el gatito tendría que entrenar a Spica para que fuera una maga de primera clase como él. Y para hacer esto, él hablaría con la directora y recuperaría su trabajo en la academia, por lo que él le dijo a la Rosadita que se preparara para los próximos 3 años. La cosa es que Cloud no tenía ni idea de que él se encargaría de una de las clases de niños problema, que en la academia los conocían como la caja de Pandora. Cambiando de escena, vemos que Spica estaba muy feliz de conocer al maestro Cloud, pero de la nada, este se convirtió en gato y le pidió que le besara el trasero. Resulta ser que esta había sido una pesadilla de la prota, y cuando despertó se quería morir de la vergüenza.
En fin, más tarde, el gato empezó con el entrenamiento mágico de la Rosadita y le explicó que para una persona, lo más importante para poder usar magia era su cualidad mágica, o sea, el tipo de magia con el que nacía, y esto se determinaba a partir de las 12 constelaciones del zodiaco. Ella no podría adquirir magia que no le correspondiera a su cualidad, como por ejemplo, si ella no es del tipo volador, nunca podrá alzar vuelo por sus propios medios. Resulta ser que la magia voladora era una cualidad de Sagitario y Tauro, y por eso la prota, ni aunque quería, podía volar, porque ella era Virgo. La constelación de Virgo se asociaba a la diosa de la fertilidad y por lo tanto, la magia de la Rosadita era tipo planta. Ella podía crear plantas cuando quisiera y en el lugar que quisiera, logrando que diesen frutos y granos. Spica estaba súper emocionada, pero también recordó lo que dijo el libro, que ella tenía magia de restauración, así que supuso que esta también era una característica de los Virgo, pero su maestro le dijo que no, pues esa magia era tan especial que no existía en ninguna cualidad. La Rosadita, al saber esto, quiso dedicarse a dominarla. Sin embargo, Cloud le dijo que no, y que se olvidara de ella por ahora, y lo más importante era que no tenía que contarle a nadie que tenía ese poder. En fin, por ahora ellos iban a practicar la magia de los Virgo, así que el gatito le pidió a la Rosadita que hiciera crecer una planta, mientras le explicaba que la varita concentraba la magia de su cuerpo en un único punto, y el conjuro era el interruptor que activaba la magia. Para terminar, Spica tenía que imaginar a la planta creciendo, y cuanto más clara fuera la imagen, más poderosa sería su magia. De esta manera, la prota lo intentó y lo logró, cosa que la puso muy feliz. Sin embargo, a su maestro no tanto, porque conjurar hechizos era apenas el primer paso, y Spica no podía conformarse solo con eso, pues él necesitaba volverla una maga de primera clase para que así rompiese su maldición. La Rosadita pensaba que su maestro era un desalmado, porque esa fue la primera vez que ella había podido usar magia, así que no le costaba nada felicitarla un poquito. Sin embargo, rápidamente la Rosadita se regañó por estar pensando en eso, y decidió despedirse de su primer amor. La cosa es que en eso, la planta que ella había hecho crecer colgó a la Rosadita de cabeza, porque no estaba controlando bien su magia. Y lo peor fue que el desgraciado gato no le ayudó, y así, después de intentar entrenarla todo el día, Cloud llegó a la conclusión de que jamás había tenido una alumna tan mala para controlar su magia como la prota. En fin, ya cuando soltaron a la Rosadita, ella comenzó a preocuparse porque tal vez ni siquiera pueda pasar el primer examen. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos, porque resulta ser que la mamá de Spica se cayó de la escalera y se rompió una pierna, así que ya no podría cosechar los frutos, y por lo tanto a la Rosadita le tocaría encargarse. Ella no quería, sin embargo el gato le dijo que aceptara, pues así ella podría ir practicando su magia, y además de allí sacaría el dinero para pagar la matrícula de la academia. De esta manera, durante los próximos 6 meses hasta el examen, la Rosadita solo usaría magia para trabajar en la granja, y ese sería su único entrenamiento. La prota tenía sus dudas, porque ni siquiera podía controlar la magia del todo. Sin embargo, por petición del gato, lo intentó, y de esta manera ella con su magia pudo atraer una rama que tenía frutas. A pesar de que la Rosadita fue algo agresiva, controló perfectamente el movimiento de la rama. Y la razón era porque ella se lo pudo imaginar más claramente, ya que desde niña había estado ayudando en la granja. Y como conoce la altura de los árboles, cómo crecen y cómo se recoge la fruta, ella lo puede imaginar a la perfección. De esta manera, comenzó la vida de la Rosadita como granjera. Y aunque era difícil porque tenía que cosechar las naranjas, podar el árbol, defenderlo de plagas y hasta del clima, Spica siempre acababa agotada. Pero lo que le daba ánimo es que sus naranjas iban a salir deliciosas. Después de un tiempo donde ella cuidaba de toda la granja y aparte también estudiaba magia, al fin pasaron los 6 meses y ella ya era toda una profesional. La Rosadita era tan experta que en tan solo medio día cosechó absolutamente todas las naranjas de la granja, y su madre estaba muy orgullosa de que la prota ya se hubiese convertido en una agricultora con todas las letras. Como sea, Spica estaba un poco preocupada porque solo sabía usar un tipo de magia, así que le preguntó a su maestro que si creía que podría probar, pero él le dijo que no lo sabía porque los exámenes de ingreso a la academia siempre cambiaban y solo una persona de cada 10 lograba entrar, por lo que también era cuestión de suerte. Al día siguiente, el día del examen, la Rosadita estaba súper nerviosa y su amiga la Moradita no ayudaba, porque bromeando le decía que más bien debía quedarse en la granja, porque no conseguiría mucho haciendo crecer pastito. En fin, resulta que la misma academia se encargaba de llevar a los aspirantes al lugar del examen, pero en el camino se produjo un desprendimiento y de allí salió un monstruo de piedra atacándolos. De la mochila de la prota salió el gatito, explicándole a Spica que eso era un muñeco de barro llamado Golem y que era controlado por magos. En eso, Arya se enfrentó al monstruo y con su hidrocañón lo destruyó, por lo que Sirius quedó bastante impresionado, pues para hacer algo como lo que la Moradita hizo, se requería un gran conocimiento y un inmenso poder mágico.
Su sensibilidad mágica era excepcional. Sin embargo, no fue suficiente, porque el golem volvió a reconstruirse. La Rosadita ya lo consideraba invencible, pero el maestro le dijo que ese monstruo tenía un punto débil y que ella ya lo había descubierto en la biblioteca. Resulta ser que los golems estaban controlados por el conjuro de un mago y siempre tenían un núcleo que hacía de corazón. Rápidamente, la Rosadita vio que en la mitad del golem había una piedra con la palabra Emet, verdad, por lo que de seguro ese era su núcleo, y ella lo que tenía que hacer era borrar la primera letra para que se leyera Met, muerte, y entonces este volviese a la tierra. De inmediato, Spica pensó en contarle todo esto a su amiga, pero Sirius le dijo que no fuera idiota, pues ella estuvo practicando todos esos meses justo para ese momento, así que ella tendría que derrotar al golem. A Spica le daba miedo, sin embargo Sirius le hizo una pregunta clave: ¿para qué se quería convertir en maga? Así, cuando su amiga la Moradita estuvo a punto de ser aplastada por el golem, la prota en el momento exacto logró rescatarla. En eso, ella le preguntó a Arya que si podía luchar a su lado, pero ella no entendía por qué la Rosadita decía esto si estaba temblando de miedo. Pero es que, a pesar de que la Rosadita se muera del miedo, ella quería ser una maga capaz de proteger a los que la rodeaban. De esta manera, las amigas unieron fuerzas, y el plan, según la Rosadita, era hacer que Arya volviera a hacer que el golem se convirtiera en pedacitos. Pero esto para la Moradita era imposible, porque ya no le quedaba suficiente poder para lanzar hechizos tan poderosos. De repente, el golem atacó a las chicas y le bloqueó la salida al resto de chicos que iban a tomar el examen. Cuando uno de esos cayó al suelo y el golem estaba por aplastarlo, la Rosadita con su magia lo inmovilizó. La Moradita quedó súper impresionada, pero es que como Spica trabajó todos los días en esa enorme granja ella sola, desarrolló una gran resistencia y control mágico. Por su parte, Arya, viendo que Spica había hablado en serio, comenzó a hacer berrinche, porque el hecho de que su amiga fuera torpe y cobarde era lo que la hacía adorable. En fin, de repente, el golem se desmoronó para soltarse. Entonces la Rosadita aprovechó la oportunidad para intentar atacar el núcleo. La cosa es que el golem no lo permitiría, porque él comenzó a atacar a la prota con una lluvia de rocas. Y si las cosas seguían así, la magia de Spica no duraría mucho más. En eso, la Moradita cubrió a la prota con una esfera de agua y le prometió que le allanaría el camino, por lo que si no ganaba, se enojaría demasiado. De esta manera, cuando cayó la barrera de agua de Arya, la Rosadita entrelazó las enredaderas, las usó como un látigo y así cortó el núcleo, derrotando al golem de una vez por todas. La Moradita le preguntó a Spica que desde cuándo se había hecho tan fuerte, pero la prota le aseguró que solo fue gracias a su ayuda y a que tuvo un poco de suerte. De repente, una voz le dijo que ella no podía derrotar a un golem solo con suerte. Resulta ser que quien hablaba era el vicedirector de la Academia Diana, Justice Libra. Y eso no era todo, sino que el golem había sido un examen sorpresa. Los demás cobardes que no lucharon comenzaron a protestar, porque si hubieran sabido, obviamente habrían ayudado. Sin embargo, el vicedirector les dijo que la magia haría el bien o haría el mal, y solo dependería de quién la usara. En la academia, ellos valoraban las virtudes de aquellos con alma sana, por lo que Justice se había tomado la libertad de observar sus aptitudes sin que lo supieran. Él quería ver cómo ellos actuarían bajo amenaza, quería saber si ellos huirían para salvar su vida, o si exprimirían al máximo su magia, o si se ayudarían unos a otros, o si se protegerían con su magia. De esta manera, el vicedirector mencionó que Arya Aquarius, la Moradita, podía ser imprudente, pero no dudaba para tomar la iniciativa. Sus habilidades mágicas eran perfectas, y por su parte, Spica Virgo, la prota, le faltaba variedad de magia, sin embargo tenía el valor de ayudar a los demás, por lo que ellas dos habían aprobado. La Rosadita al saber esto casi llora, porque no podía creerlo y hasta se preguntaba si estaba soñando. Sin embargo, el gato desalmado le dijo que hasta ahora este era el punto de salida. La cosa es que luego de eso, él también la felicitó, porque se mantuvo firme y luchó bien. Por un instante, la Rosadita vio a Sirius en su forma humana, lo que la avergonzó muchísimo, y se decía a sí misma que algo muy malo le estaba pasando. Ella se preguntaba por qué el cumplido de un gato desalmado la había hecho tan feliz. Sin embargo, también reconoció que fue gracias a su maestro que ella pudo derrotar al golem, por lo que tal vez Cloud Sirius sea una persona increíble. Al día siguiente se nos explica que uno de los principales atractivos del reino de Aladia es el árbol del mundo del sombrero puntiagudo, que tenía 1000 años de antigüedad y medía 900 metros de altura. Sin embargo, lo más increíble sobre este era que, al atravesar el túnel, se hallaba la Academia Real de Magia, que fue instituida hace unos 1000 años por Selene, la bruja fundadora. En fin, la Rosadita estaba súper feliz en su nueva escuela. Sin embargo, Cloud le pidió que no hiciera tanto escándalo para que no se le notara lo tonta. Y de paso también le recordó que allí nadie podía saber que ella era su aprendiz, y por lo tanto que él se convertía en un gato precioso.
La Rosadita le dijo a su maestro que en ese caso, entonces él no debía agotar su magia, pues ella también lo pasa mal. Incluso hoy en la mañana, él obligó a besarle el trasero. Cloud le confesó a Spica que a él también le molestaba la situación. Sin embargo, como ambos tenían el mismo objetivo de hacer que ella fuese una maga de primera clase, debían trabajar juntos. La Rosadita sentía como si se hubiese dejado engatusar por un tipo malo. Sin embargo, de repente, Cloud le mencionó que no debía preocuparse por su aquelarre, pues él ya había hablado con la directora. La Rosadita no sabía qué era eso, pero justo cuando el mago le iba a explicar, llegó una rubiecita que resultó ser la directora Jean, mencionándole a Cloud que toda la academia no paraba de hablar de su regreso, pero sobre todo hablaban a sus espaldas. La chica se estaba burlando, pero como sea, la rubiecita no quería que se armase un escándalo entre los alumnos, así que le pidió a Sirius que esperara en su oficina hasta que se anunciaran los aquelarres. La cosa es que respecto a eso, él tenía un temita que tratar con la directora, por lo que rápidamente se dirigieron a la oficina a la rubiecita. Spica se preguntaba qué tan bien se llevaban esos dos, pero no tardó en ver que Jane, con mirada de matona, le preguntó a Cloud, que era su aprendiz, dónde carajo se había metido durante todos esos 2 años. El chico no se iba a dejar, así que le contestó que ella seguía tan hermosa como hace 2 años y le preguntó que qué clase de magia estaba usando. Sin embargo, ella le advirtió que cuidara el tonito con el que hablaba, pues ella solo le devolvió su trabajo por compasión. Esta pequeña interacción le hizo ver a la Rosadita que ellos no se llevaban tan bien que digamos. Pero dejando esto de lado, ella notó que una chica estaba atrapada en una pared. Entonces rápidamente la ayudó a salir y no demoró en notar que la muchacha, llamada Io Taurus, estaba bien dotada. En fin, fue en ese momento que Io le explicó a la Rosadita que el aquelarre era la clase a la que iban a ir. Y en la Academia Diana, un aquelarre se componía de 12 alumnos y un docente, por lo que pasarían 3 años estudiando, comiendo y viviendo con ellos. Spica, al saber esto, solo esperaba que le tocara con gente agradable. Sin embargo, Io le aseguró que ella estaba en Diana desde secundaria, por lo que todos allí eran amables y rectos. Como pronto iban a anunciar los aquelarres, las chicas fueron a revisar el tablón, pero en el camino la Rosadita se tropezó con un chico, que era todo un adulador y mujeriego, porque luego de decirle a la prota que ella era una belleza, también le dijo a Io que ella era tan bonita como una diosa. El mujeriego se llamaba Libra y era el hijo del vicedirector, pero al ver que otra chica pasó por allí, rápidamente se acercó a ella con la excusa de que se le había caído un pañuelo. La cosa es que su siguiente víctima no era una chica, sino que era un chico llamado Castor, que tan pronto fue abordado por Libra, casi le revienta las gafas. Rápidamente, el verdecito se disculpó por su terrible equivocación. Sin embargo, Castor, el rojito, le dijo que su error no le saldría gratis, porque más que estar enojado porque lo confundieron con una chica, él estaba emperradísimo porque el otro lo había tocado con sus repugnantes manos. En eso, una rubiecita se tiró desde el candelabro y aterrizando justo entre esos dos, les dijo que pelear estaba muy mal, porque si lo hacían, todos los verían a ellos y ella no permitiría que la eclipsaran. La hija de la familia Regulus estaba bien musculosa, pero también era una tonta que solo quería llamar la atención. Entonces, como ninguno de los tres quería ceder, comenzaron a pelear. Lo que rompió la ilusión de la pobre Rosadita, pues ella había pensado que todos en la academia eran personas de bien, pero ahora está rodeada de un montón de locos. Rápidamente vemos que la habilidad del de Libra era el ojo de Temis, que podía predecir los movimientos de su oponente. Por su parte, la magia de Géminis del rojito le permitía duplicarse. Y por último, la que quería el protagonismo de todo, tenía magia de Leo, que le permitía convertirse en literalmente una leona. La Rosadita, que estaba viendo todo este desmadre, pensaba que tenía que alejarse de esos locos por los próximos 3 años. La cosa es que en eso a ella le cayó una piedrita en toda la cabeza. Entonces, esto emperró a Io, pues habían lastimado a su salvadora. De esta manera, ella usando su magia de Tauro, se volvió gigante. No obstante, se le veía la ropa interior. Entonces, ella de la pena, de alguna manera perdió el equilibrio, y justo cuando iba a caer encima de la prota, apareció Cloud, haciendo que Io le evitara, y avisándoles a los que estaban allí, que ellos estarían en su aquelarre. La Rosadita, al saber esto, casi se muere. Pero rápidamente vemos que la directora, solo por consideración a que Cloud fue su alumno, lo dejó que volviera como profesor y dejó a Spica en su aquelarre. Pero también era consciente de que la sociedad no lo aceptaría así como si nada, y además ahora el alumnado también desconfiaba de él. Entonces, para eliminar esa desconfianza, Jean le impuso un desafío, y era que Sirius tendría como alumnos a chicos con bastante potencial, pero todos muy peculiares. No obstante, lo más difícil era que él tendría que hacer que todos se graduaran sin que hubiera un solo desertor, y si él fallaba, la directora lo echaba. De inmediato vemos que en el aquelarre de Cloud también estaba la moradita y se encontraba súper emocionada porque iba a ser divertidísimo estar en la misma clase que Spica.
La cosa es que de la nada Sirius, una vez más, se convirtió en gato, y la prota no lo podía creer. El desgraciado del gato, fingiendo ser todo kawaii, le pidió a la Rosadita que una vez más le quitara la maldición, pero ella no pudo aguantar y salió corriendo. De esta manera, el primer día de clases, las clases en el aquelarre de Cloud se cancelaron por la ausencia del profe. Al día siguiente vemos que como la prota no se quería levantar, Io se la iba a llevar con cama y todo, pero en el proceso casi la deja sin cabeza. En fin, la cosa es que mientras los demás alumnos desayunan, la Rosadita se escabulló al cuarto de Cloud para quitarle la maldición. Sin embargo, ella ya estaba harta de besarlo todos los días, así que le preguntó que si no había alguna otra manera, pero es que el chico tenía dos situaciones. La primera es que él se volvía automáticamente gato después de usar mucha magia, y la segunda es que hacía él no usara magia. Cuando llegaba la noche, la magia de Spica se agotaba y él se convertía en gato, así que era un callejón sin salida. Y para empeorar las cosas, la Rosadita solo podía usar su magia una vez al día. O sea que si él se convertía en gato a las 2 de la tarde, ya se quedaría así hasta el día siguiente. La única opción que tenían era que Spica se convirtiera en una maga de primera clase cuando se graduara. Y para eso, tendría que presentarse en el Palacio Real cada año a los exámenes de aptitud. Pero lo difícil era que solo el 0,005% de los estudiantes lo lograban. Y a pesar del prestigio de la academia, solo una persona de Diana lo había aprobado. La Rosadita mencionó que eso era impresionante, pero la cosa es que el único que lo había probado había sido el desgraciado gato, por lo que Spica lo había elogiado sin querer. En fin, lo importante es que durante los próximos 3 años, la Rosadita tendría que ser la mejor alumna de su año y tener mucho cuidado si sus notas bajaban, pues la academia tenía una regla de expulsar al 10% más bajo de cada año. En fin, más tarde la Rosadita fue a Gacrux, al ala norte de la academia, donde los estudiantes de distintos aquelarres iban para estudiar las materias troncales, como en este caso astronomía. La cosa es que la pobre Spica no estaba entendiendo nada de nada, porque el profe iba muy rápido. Eve Aries, una compañera de la Rosadita, estaba durmiendo, entonces ella intentó despertarla. Sin embargo, el profe de inmediato la regañó y le preguntó por la ecuación de la gravitación universal. La Rosadita no lo sabía. Sin embargo, Eve, quien estaba dormida hace unos minutos, sí se la sabía a la perfección, por lo que la pobre prota no pudo evitar pensar que ella tal vez fue una estúpida durante toda su vida. Más tarde, Spica tuvo clase de práctica de magia, y quien evaluaría las habilidades de los estudiantes sería Cloud, por lo que ellos tendrían 30 minutos para cazar a unos animalitos llamados cuernejos. La cosa es que, aunque ellos parecían lindos y tiernos, eran muy destructivos y no era nada fácil cazarlos, porque los cuernejos con sus cuernos detectaban la magia y en cuanto la percibían escapaban. Algunos de los alumnos estaban hechos bolas, incluyendo la pobre Rosadita, pero otros, como una chica de Escorpio, usó su niebla para paralizarlos. Por otro lado, un albinito, usando su magia de cáncer, creó una jaula de acero y así atrapó a 2. La Rosadita sabía que tenía que darse prisa. Entonces, cuando terminó la prueba, vemos que en primer lugar quedó Aria Aquarius, la moradita, con 10 capturas. Pero por otro lado, la pobre Rosadita había quedado en último lugar porque no había podido cazar ni uno. Y lo peor es que la culpa fue de uno de esos cuernejos que la había cabeceado y la había hecho desmayar, por lo que cuando volvió en sí ya era tarde. Cloud disimuladamente le dijo a la prota que ella era una inútil y que lo arreglarían después de clase. De esta manera, ya en la noche, la Rosadita estaba toda triste, porque este era apenas su primer día y ya había fracasado. Como sea, ella había ido al observatorio, donde Cloud la estaba esperando. Entonces, él usando su magia, recreó el espacio y le mostró a la Rosadita la estrella Spica, la misma que tenía su nombre, y le explicó que, aunque a lo lejos esta parecía una sola, en realidad eran 2 estrellas que se orbitaban la una a la otra a gran velocidad, y la luz que producían era 20.000 veces más intensa que la del mismísimo Sol. De esta manera, Cloud le dijo a la Rosadita que a lo que él quería llegar era que si una podía emitir tanta luz, 2 estrellas podían generar un poder sin precedentes. La prota no tardó en entender que el chico estaba intentando animarla, como diciéndole que ella estaría bien porque no estaba sola. Sin embargo, Cloud, todo tsundere, lo negó rotundamente. Como sea, ahora la Rosadita ya estaba más relajada, pues para ella fue una verdadera sorpresa que Cloud la cuidara así, y ahora sentía que él podía convertirla en una maga de primera clase. La cosa es que el gato no dejaba de ser despiadado, así que le dijo a la Rosadita que no se podía ir a dormir hasta que cazara 12 cuernejos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.